Muchos dicen que el dinero no lo es todo en esta vida, pero tú dices que aprender a manejarlo sí lo es. ¿Cómo explicas esa diferencia? El dinero por sí solo no define la felicidad ni el valor de una persona. Eso es cierto. Sin embargo, la falta de educación financiera sí puede definir el nivel de estrés, de limitación y de frustración con el que alguien vive. Manejar el dinero no significa obsesionarse con él, sino entenderlo como una herramienta. Cuando una persona no sabe manejar el dinero termina manejándolo a él. Decide dónde vive, qué puede hacer, qué no puede hacer y hasta qué sueños debe abandonar. La gestión financiera no se limita a ahorrar o anotar gastos, es un proceso mental. Es aprender a tomar decisiones conscientes, estratégicas e inteligentes que permitan construir un patrimonio sólido con el tiempo. El éxito o el fracaso financiero no suele ser un accidente, es el resultado acumulado de decisiones repetidas durante años. Hablas mucho de mentalidad financiera. ¿Por qué la consideras el punto de partida? Porque el dinero obedece a la mente. Las personas no fracasan financieramente por falta de ingresos, sino por patrones mentales incorrectos. Hay gente que gana poco y progresa, y gente que gana mucho y siempre está en crisis. Eso demuestra que el problema no es cuánto entra, sino cómo se piensa. La mentalidad financiera define si una persona ve el dinero como una herramienta de construcción o como un simple medio de consumo. Cuando no hay mentalidad, cada aumento de ingresos se traduce en más gastos. Cuando hay mentalidad, incluso ingresos modestos pueden convertirse en una base sólida para crecer. Cambiar la mentalidad es incómodo porque implica cuestionar creencias, hábitos y decisiones emocionales, pero es absolutamente muy necesario. Uno de los primeros conceptos que mencionas es el valor del tiempo. ¿Por qué el tiempo es tan determinante en las finanzas? Porque el tiempo es el activo más valioso que existe y paradójicamente el más desperdiciado. El dinero se vuelve a recuperar, el tiempo no. En finanzas el tiempo tiene un efecto multiplicador. No se trata de cuánto inviertes, sino de cuándo comienzas. Cuando una persona empieza temprano, incluso con pequeñas cantidades, el tiempo trabaja a su favor. El crecimiento no es lineal, es acumulativo. El problema es que muchas personas creen que después será mejor momento y ese después nunca llega. Cada año que pasa sin educación financiera es un año perdido de crecimiento potencial. El tiempo no castiga al que poco gana, castiga al que nunca actúa. ¿Por qué los jóvenes suelen subestimar este tema? Porque creen que el futuro está muy lejos. Existe la falsa sensación de que siempre habrá tiempo para corregir, pero la realidad es que mientras más tarde empiezas, más difícil se vuelve. Empezar joven no significa hacerlo perfecto, significa tener margen de error. Cuando eres joven puedes equivocarte, aprender y corregir sin que el impacto sea devastador. Cuando postergas, cada error cuesta más caro. La disciplina financiera no aparece de repente, se entrena con el tiempo. Por eso el mejor momento para aprender finanzas siempre es ahora, sin importar la edad. Pasemos a las formas de generar ingresos, porque es importante entender que no todas funcionan igual. Porque no todas las formas de ingreso ofrecen el mismo nivel de libertad ni de crecimiento. Muchas personas intercambian tiempo por dinero por toda su vida, sin cuestionarse si ese modelo les permitirá alcanzar sus objetivos. Existen formas de ingreso que dependen totalmente del esfuerzo directo y otras que se basan en sistemas, activos o inversiones. Entender esta diferencia cambia la manera en que planificas tu futuro. No se trata de despreciar el trabajo, sino de entender que el tiempo es limitado. Si no construyes algo que funcione más allá de tu esfuerzo directo, siempre estarás atado a un reloj. ¿Eso significa que no todas las personas pueden alcanzar libertad financiera? No. Significa que no todos están dispuestos a aprender lo que se necesita. La libertad financiera no depende del talento ni del nivel académico, depende de la disposición a educarse, a cambiar hábitos y a pensar a largo plazo. Muchos prefieren la comodidad de lo conocido, aunque no les funcione, antes que la incomodidad de aprender algo nuevo. La diferencia no está en la capacidad, está en la mente. Hablemos de pasión y propósito. ¿Por qué este tema es tan relevante en las finanzas? Porque vivimos en una época donde se glorifica la pasión sin hablar de responsabilidad. La pasión es importante, pero el propósito es el que sostiene.
En finanzas, muchas decisiones necesarias no son apasionantes. Estudiar impuestos, entender inversiones, analizar riesgos. Si solo sigues lo que te gusta, probablemente evitarás lo que te conviene. El propósito te permite hacer hoy lo que es incómodo para disfrutarlo mañana y lo que es valioso. Construir estabilidad financiera requiere compromiso, disciplina y visión a largo plazo, no solo entusiasmo momentáneo. Uno de los conceptos más conocidos es la diferencia entre activos y pasivos. ¿Por qué sigue siendo tan mal entendido? Porque culturalmente se nos enseñó a confundir consumo con inversión. Un activo es aquello que genera ingreso, un pasivo es aquello que genera gastos. No importa cuánto te guste algo, importa cómo impacta tu flujo financiero. Muchas personas creen que están progresando porque compran cosas, cuando en realidad solo están acumulando obligaciones. La educación financiera te enseña a priorizar lo que produce antes lo que consume. No se trata de no disfrutar la vida, sino de hacerlo en el orden correcto. ¿Cómo afecta la mentalidad de abundancia o escasez en las decisiones diarias? La mentalidad de escasez te lleva a actuar desde el miedo. Miedo a perder, miedo a gastar, miedo a invertir. La mentalidad de abundancia no es gastar sin control, es entender que siempre existen formas de generar valor. El cambio ocurre cuando pasas de decir no puedo a preguntarte cómo puedo hacerlo. Esa pregunta abre posibilidades. La abundancia nace del conocimiento, no de la suerte. Mientras más aprendes, más opciones tienes. ¿Qué papel juegan las relaciones en el crecimiento financiero? Un papel fundamental. Nadie crece solo. Las oportunidades, la información y el aprendizaje llegan a través de personas. Rodearte de gente con mentalidad de crecimiento acelera tu proceso. Por el contrario, si te rodeas de personas que normalizan el fracaso o el estancamiento, terminan limitándote. Tu entorno influye más de lo que imaginas. La red de relaciones también es un activo. ¿Por qué la educación financiera es tan ignorada? Porque no se enseña de forma estructurada. Muchas personas aprenden finanzas a través de errores costosos. La educación financiera te da ventaja, te permite evitar trampas comunes y reconocer oportunidades. No se trata de saberlo todo, sino de entender lo básico, cómo funciona el dinero, cómo se protege y cómo se multiplica. Ese conocimiento cambia la vida de cualquier persona. Explícanos la idea de hacer que el dinero trabaje para nosotros. Mientras dependas solo de tu trabajo, tus ingresos estarán limitados. Cuando construyes activos que generan ingresos sin tu presencia constante, empiezas a experimentar libertad. Esto requiere esfuerzo inicial, educación y paciencia, pero el resultado es estabilidad, menos estrés y mayor control sobre tu tiempo. El dinero debe ser una herramienta, no tu amo. ¿Cuál es el mensaje central que quieres dejar en esta hora? Que la consistencia vence a la suerte. No se necesita genialidad, se necesita disciplina. Pequeñas decisiones correctas repetidas durante años construyen grandes resultados. La educación financiera está disponible, pero pocos la toman en serio. El momento de empezar siempre es ahora. El futuro financiero no se improvisa, se construye.